Buenas noches a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Soibero, les da la bienvenida a este webinar en bienestar equino. Parte de nuestro interés es ir en la mejora de ese bienestar y el día de hoy nos va a acompañar la licenciada Lisa Ortuño Ibarra, especialista en el tema equino, ingeniera agrónoma zootecnista y directora de la ONG Costa Rica Equine Welfare, basada en bienestar de los equinos de trabajo en el país. Bienvenida, Lisa, y el piso es suyo. Gracias, Gretel. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y empezar a conversar de estos temas tan importantes como es el bienestar de los caballos en general, ¿verdad? No solo, como decía Gretel, pues la ONG se encarga o se enfatiza en los animales de trabajo, caballos, burros y mulas de trabajo en comunidades vulnerables, más sin embargo es igual de importante el bienestar para estos otros caballos de deporte, caballos de exposición, caballos de aprovechamiento de prácticas que son comunitarias y pues ha sido un placer que me invitaran y con muchísimo gusto y estoy aquí para compartir con ustedes pues este tema tan importante. Antes de iniciar un poquito con el tema propiamente del bienestar, vamos a empezar con un poquito de historia. Pues no, la idea es que salgan con esta idea de dónde viene el bienestar, pero propiamente, ¿por qué es que ha sido tan importante? Porque ustedes me imagino que empiezan a visualizar el tema del bienestar como algo muy reciente, como algo que a nivel mundial está con un auge, pero vean acá qué interesante cómo desde hace muchísimo tiempo, desde los 431 antes de Cristo o durante estas fechas, 431 a 354 antes de Cristo, ya Jenofonte hablaba un poco del bienestar. Jenofonte pues era un historiador, un militar, un filósofo griego de la antigua Grecia y un alumno de Sócrates y desde ese entonces ya empezaba a escribir él no solo importantes obras históricas, pero también empezó a demostrar el interés en otros campos como la equitación y la economía. ¿Y qué pasa con él? Que empezó a mostrar esa preocupación temprana por el bienestar de los animales, especialmente de los caballos que le apasionaban tanto, y empieza a enfatizar en sus escrituras sobre la importancia de la bondad, el respeto y la comprensión del comportamiento de los caballos. Y argumenta sobre la importancia de un trato adecuado en lugar de golpes, infundir más confianza en el animal y evitar que el miedo se magnifique. O sea que desde hace más de 2400 años ya se empieza a hablar y a conocer sobre el tiempo, el tema del bienestar. Se empieza a hablar sobre enseñar a jinetes a tratar a sus caballos con paciencia, a recompensar con un buen desempeño, a demostrar, ¿verdad?, que el cuidado influye positivamente en la disposición y en la felicidad de ambas partes, ¿verdad? No solo de la persona como tal que está disfrutando de la actividad ecuestre, sino también del caballo que está involucrado, ¿verdad? Al final tenemos dos seres vivos que estamos compenetrándonos para generar acciones, actividades y compartir rato. Eh, y la importancia que es que los dos la pasemos bien, ¿verdad? No se trata solo de que yo como ser humano la pase bien, sino que el caballo también, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, como es un tema que tal vez para algunos es como muy reciente, pero ya viene desde hace muchísimos años atrás. Y a raíz de esto, pues la ciencia también ha empezado a trabajar mucho sobre estos temas de bienestar animal, no solo con animales de compañía, sino con animales de producción y por supuesto que equidos de trabajo, ¿verdad? O animales, eh, caballos, burros y mulas, no solo de trabajo, sino para el placer, ¿verdad? Para el deporte. Y se empieza a ver ya sin duda alguna que los animales pues son seres sintientes. eh, y que es normal para ellos tener días con experiencias positivas y negativas, igual que nosotros los seres humanos, pues ellos tienen experiencias positivas y negativas, y que la mayoría de estas negativas, desgraciadamente, son inducidas por el ser humano, ¿verdad? Y que estas pueden ser permanentes a lo largo del tiempo, dependiendo de cómo es esa relación con el ser humano que está alrededor del animal. Entonces, vean cómo también no solo es un tema que viene desde hace muchísimos años atrás, sino que además la ciencia ha evolucionado y ha trabajado mucho para empezar a medir
estos parámetros de bienestar. ¿Por qué son importantes? ¿Cómo se miden? ¿Qué es lo que se observa? ¿Cómo se observa? ¿Y cuál es esa valoración final, verdad, que podríamos dar de si hay bienestar o no alrededor de la calidad de vida de estos animales? Ahora, ¿por qué es importante darle el valor para una asociación, verdad, en el tema del bienestar de los caballos? Y aquí tenemos diferentes puntos importantes. También me gusta empezar con esto para que ustedes le vean el sentido y la importancia de este tipo de iniciativa, de charla, ¿verdad? Donde, pues, por dicha, pues, estamos empezando a tener estas posibilidades de aperturar espacios para estos temas. Pero vean qué importante que el empezar a tratar temas de bienestar empieza a alinear buenas prácticas, ¿verdad? Con estándares de bienestar que demuestran este cumplimiento de normas y que lo que hace es que evita sanciones y muchísima crítica pública, ¿verdad? Estamos viviendo ahora en una era, además, de que todo es público. Todos tenemos celulares, todos tomamos fotos, todos tomamos videos, todos empezamos a escuchar más sobre temas de bienestar, queremos opinar alrededor del bienestar. En las redes sociales la gente sobreopina, ¿verdad?, sobre temas del bienestar. Entonces, en el momento en que nos empecemos a alinear con ello, pues va a ser más sencillo lidiar con este tipo de problemáticas de críticas públicas, porque mejora la imagen de las asociaciones, ¿verdad? Trayendo más personas interesadas en participar. Eh, Caballos sanos requieren menos intervenciones de emergencias, eso está clarísimo, ¿verdad? Si tenemos caballos en bienestar, tenemos animales más sanos, vamos a requerir o sea, menos intervenciones en emergencias, menos tratos veterinarios, menos tratamientos, menos problemáticas alrededor del bienestar. Y además que estos animales pues tienen mayor longevidad funcional, o sea, no van a ser animales que a los 10 años de edad ya parecen seniles, ¿verdad? O caballos que ya pues no son funcionales. Y además que caballos en buen estado pues son menos propensos a incidentes, ¿verdad? Que pongan en peligro no solo a otros animales, sino a las personas que están alrededor. Entonces es un conjunto de aspectos que son de beneficio, ¿verdad? Cuando no priorizamos el bienestar, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que tenemos riesgos de que vayan a haber quejas, abandonos, conflictos, como les decía, la parte pública, ¿verdad? La credibilidad, ¿verdad? Hay una pérdida de credibilidad, pueden haber sanciones, pérdida de licencia social para operar. Al final, recordar que las asociaciones, pues operamos alrededor de personas, ¿verdad? Y que si estas personas no creen y no confían, entonces, pues las asociaciones desaparecen, ¿verdad? Entonces es importante tener esto en mente. Y otro punto importantísimo es el impacto económico para muchas personas, ¿verdad? Si no priorizamos este bienestar, no tenemos esta participación de mayor cantidad de personas, no tenemos la licencia social, pues la gente va a dejar de motivarse a participar en las actividades. Entonces, ya con esta introducción, pues entramos un poquito más en el tema. ¿Qué es el bienestar animal? El bienestar animal, quiero que les traje varias definiciones para que las vayamos viendo. Esta es una de las más básicas, ¿verdad? Que dice el estado de un individuo en relación a su medio ambiente, medido de diversas formas, mediante parámetros fisiológicos y conductuales. ¿Qué es lo importante de esta definición? Por más básica que sea, ya nos empieza a decir qué es lo que se mide y se ve en la parte del bienestar. Y ven que dice parámetros fisiológicos y conductuales. O sea que no solo es lo que físicamente vemos, sino que también se analiza la parte de la conducta del animal, qué está pasando en el estado emocional de ese animal. Y en la siguiente definición lo vemos también, esta es de otra organización de bienestar de equidos, de caballos, burros y mulas, y ellos también se define como el estado físico y emocional que se ve afectado por el entorno. Aquí ya nos trae otra palabra clave, ¿verdad? Que no es solo la parte física y emocional del animal, sino que está pasando en el entorno en el que vive, y en el que trabaja, y cuáles son esas actitudes, y ojo acá, esas prácticas humanas, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el ser humano alrededor de este animal? Eh, y ven que dice el bienestar es un estado siempre cambiante. O sea que eso va a depender mucho de cómo se mantengan esas buenas prácticas o malas prácticas alrededor de estos caballos, ¿verdad? Y esto puede hacer lo que vaya a fluctuar entre lo bueno y lo malo. Era como lo que veíamos al inicio, que los caballos también van a tener sus buenas experiencias y sus malas experiencias a lo largo de los días.
En esta otra definición, esta es la del protocolo Awin. Este es uno de los protocolos más utilizados para medir el bienestar en los caballos. Y este también es bastante interesante porque su definición dice que está basado sobre un concepto multidimensional. Esto nos trae además otro plato a la mesa, ¿verdad? No solo nos habla de la parte física, de la parte mental, de lo cambiante que es, pero que además es multidimensional. Entonces empieza a hablar de otros aspectos que miden muchísimo el tema del bienestar, donde involucra la parte de la armonía con el ambiente y esas consideraciones o intentos que tiene ese animal para poder adaptarse a su ambiente. Entonces ahí vamos valorando los diferentes aspectos que van a medir, ¿verdad? O que nos definen qué es el bienestar. Muchas veces a las personas cuando se les pregunta, ¿verdad?, qué consideran que es bienestar animal, pues la mayoría simplemente piensa en la parte física, ¿verdad? Ah, es que está flaco o ah, es que está gordo, pero vean que todavía involucra muchísimas más cosas que vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿cuál es la definición? Todas estas están integradas, como lo ven. Aquí, pues, una de las más importantes es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la antigua OIE, y esta es la organización internacional que es responsable de elaborar normas internacionales con temas del bienestar. Entonces, vean que ya el bienestar, lo vamos viendo, es un tema que está desde hace muchísimos años existiendo, que está en gran auge ahorita, en la actualidad, pero ojo que también ya existen organizaciones internacionales que son responsables de que se mantenga o se vele por el bienestar de los animales y definitivamente en este caso, pues estamos hablando de los caballos, tienen todo un capítulo que habla sobre el bienestar de los caballos. Y la definición que ellos indican de la OMSA dice el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Entonces ven ese integrado, ese multidimensional, como lo vemos acá, como les decía, no solo lo que veo físicamente del animal, sino que está pasando en su estado mental, que lo podemos valorar por su conducta y cuáles son esas condiciones en las que está viviendo, cuál es ese entorno, cuáles son esas experiencias alrededor del ser humano. Y vean que también incluye la parte de la muerte, que en las otras no decía nada de la muerte, pero también cuando ya el animal no nos es productivo, ¿qué hacemos con él? Cuando ya no podemos exponerlo, cuando no podemos reproducirlo, ¿qué hacemos con ese animal? ¿Verdad? ¿Qué calidad de fin de vida le damos? Y es importante aquí también hacer nota de que inclusive en ese proceso de muerte, se busca que sea una muerte rápida, indolora y que sea con dignidad, ¿verdad? No es nada más de mucha gente, pues simplemente ya no me sirve, ya no lo quiero y lo abandono, o lo tiro a la calle o lo tiro a los potreros y que vea a ver cómo sobrevive. Y pues al final no se trata de eso. El bienestar es integral a lo largo de todas las fases de la vida. Entonces, ¿qué pasa con el caballo? Que existe un proceso de domesticación. Yo me imagino que todos ustedes los que están aquí el día de hoy escuchando esta charla saben muchísimo de caballos, les encantan los caballos y han aprendido bastante. Pero el tema de la domesticación es importante tocarlo porque sí hay que tener presente que los caballos son una de las especies animales que han sobrevivido por la mayor cantidad de tiempo y han evolucionado a lo largo de los años, que 50 millones de años de existir, que realmente los ha hecho el animal tan majestuoso y hermoso que es el día de hoy, ¿verdad? Que ha cambiado estructuralmente muchísimo y que también parte de lo que debemos de tener en consideración es que la domesticación no fue una selección de él. No es que el caballo dijo, yo quiero ir a participar del ser humano y ver qué calidad de vida me pueda dar él a mí, sino que al final el ser humano le ve el potencial, le ve el valor, decide domesticarlo, que fue hace unos 5.000, 6.000 años, y al final depende la calidad de vida de este animal desde que es domesticado al 100% del ser humano. Entonces tengamos eso presente porque al final somos unos responsables del bienestar de ellos. Pues en general, yo diría que la respuesta que todos deberíamos de dar es sí. Pues gracias a que lo hemos domesticado, lo tenemos con nosotros. Y me trae pues a este grafiquito donde vemos cómo el bienestar es
dependiente de muchos factores y de muchas personas, ¿verdad? Porque no es solo el dueño del caballo, sino que el bienestar de este animal va a depender de su dueño, de sus entrenadores, de su caballericero, de su ambiente, de la parte política, de los valores culturales, de los servicios veterinarios, de la disponibilidad de ellos, de la disponibilidad de medicamentos, de la economía, de las comunidades y cómo todo esto se teje, ¿verdad? Para poder dar la calidad de vida de estos animales. Entonces, vean qué complejo, como en la definición que hemos ido viendo, cómo se va desarrollando, qué tan real es, que es interdisciplinario, involucra muchos aspectos y tanto así que no es solo el animal como tal, o está flaco, o está gordo, o hay una lesión o no hay una lesión, sino además todas las interacciones que tiene este animal alrededor de su día a día y todas las personas con las que se relacionan. Y ojo que aquí no incluimos también el tema del herrero. El herrero es súper importante también, igual que el servicio veterinario, ¿verdad? Al final es parte de esa interacción y ese contacto humano-animal que tiene este caballo. Entonces, todo esto para que, pues de lo que les voy a contar hoy, hay mucho de qué hablar. Aquí podríamos pasar horas de horas hablando de estos temas. Sin embargo, sí quiero que tengan presente, pues que esta es una charla bastante general, pero que sí quiero que les vaya quedando conceptos y aspectos importantes alrededor del bienestar. Que si más adelante les interesa algún otro tema y que ahondemos en otros temas, con muchísimo gusto, encantada. Otro tema importante que también quiero poner en la mesa para que no nos vayamos sin hablar de esto, no vamos a dedicarle a esto, pero sí que tengamos todos presentes que hay una legislación nacional y que hay una ley de bienestar animal en Costa Rica. Asumo que todo el 100% de nuestro público conoce sobre esto. De nuevo, no la vamos a ver, no la vamos a valorar, más sin embargo, sí decirles que en el momento que existe una ley en un país, y hay alguna denuncia, pues nadie puede hacer caso omiso de decir yo no sabía o alegar yo no sabía que no podía hacer esto o que esto no se podía hacer. Y bueno, entonces hay que tener muchísimo cuidado. De nuevo, estamos bajo los ojos de mucha gente, de nuevo la tecnología, los teléfonos, las cámaras, los videos, y pues podría ser una mala experiencia si alguien por ahí pues pone una denuncia y pues como les digo, pues hay una ley que podría afectarnos. Entonces, tenerlo presente, que es parte de la importancia también de conocer más sobre el tema del bienestar y de qué trata y por qué es importante y para qué y cómo lo puedo garantizar alrededor del animal. Entonces, pues no, yo no soy de Azuivero, pero pues ahí pregunté un poquito, investigué un poquito al respecto y también pues me enteré que hay un poquito en reglamentos internos. Me pasaron dos específicamente que tocan un poquito el tema. Este dice que no se permite a los jinetes golpear al animal con su mano, la rienda, las coyundas durante el tiempo de competencia, bueno, y que va a tener consecuencias si lo sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, podemos ver también que dentro de la asociación también existen reglamentos que, aunque no hablen específicamente del bienestar, están empezando a tocar estos temas. Sí quiero, bueno, vamos a ver el siguiente, porque me pasaron estos dos. El siguiente habla un poco de la fusta larga y el permiso de cómo se debe utilizar esta fusta, y también pues que hay una penalización si no se usa de manera correcta. Entonces, lo que sí quiero que también empiecen a visualizar es que el bienestar animal no debería de satanizarse, no debería verse como algo meramente negativo. Debería de aprender a trabajarse alrededor de él y no nada más en lo que se castiga, ¿verdad? Sino que cómo más bien hago para darle el bienestar al animal. Y ya van a entender un poquito por qué. Específicamente, en el caso de ustedes, el bienestar no solo es en el ring de la exposición, de la exhibición, sino que el bienestar debe de ser integral a lo largo, como les decía, de las fases de la vida del animal. Entonces yo no me debería de preocupar solo por tener bienestar acá en el ring, sino que en toda la vida de ese animal, cómo está viviendo, qué calidad de vida está teniendo, cómo se está entrenando, cómo se está trabajando, qué equipo se está utilizando, cómo se está alimentando, etcétera, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito qué es
específicamente el bienestar. Pero sí, de nuevo, otra semillita que quiero dejarles sembrado de que el bienestar no solamente es en el ring y lo que esté diciendo la asociación alrededor de los artículos X, Y o Z, ¿verdad? De cómo se debería de manejar para bienestar, sino que empecemos a visualizar sobre la calidad de vida integral de ese animal, desde que nace hasta que muere, como lo vimos en la definición. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poquito pues a la carnita que espero que, me imagino que les llama más la atención. ¿Cómo se mide el bienestar de los caballos? ¿Qué es lo que valoramos cuando vemos el bienestar de los caballos? Y bueno, eso empieza desde los años 60. De nuevo, hace mucho tiempo que ya esto se está desarrollando, pero desde los años 60 se trabaja con algo que se llama las 5 libertades, que es originario del Reino Unido y en este momento son consideradas pues obsoletas. Ya van a ver por qué. En este caso se está trabajando sobre cuáles son las limitaciones del animal, cuál es el problema de bienestar que tiene en vez de medir la parte positiva. ¿A qué me refiero? A que las libertades bueno, son 5. Entonces la primera es libre de hambre y sed, la segunda libre de dolor, lesión y enfermedad, que el caballo esté libre de expresar un comportamiento normal, la 4, que el caballo esté libre de incomodidad, y la 5, que el caballo esté libre de miedo y de angustia. Entonces, si lo notan, estamos hablando sobre liberar al animal de algo. Quiere decir que lo está padeciendo, ¿verdad? Y entonces empieza a haber una tendencia ahora recientemente sobre lo que queremos valorar en el bienestar es la calidad de vida de estos animales, es la calidad de vida alrededor de las experiencias positivas que tienen estos animales en su día a día. Y por ende, pues se cambia el concepto a los dominios del bienestar. Y los dominios del bienestar lo que hablan es cómo cambiamos esas libertades a más bien a un enfoque de que algo fuera negativo a que sea un estado positivo de bienestar. Entonces vamos llamándonos ahora en cómo está ganando o qué tiene de positivo ese bienestar de ese animal alrededor de los parámetros que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, entre los dominios físicos, ¿verdad? Lo que vemos propiamente del animal, en el de la nutrición, vamos a buscar que sea positiva, ¿verdad? Que tenga una nutrición apropiada, que se alimente bien, que el entorno donde está el animal sea un entorno lleno de oportunidades, con libre elección ambiental. Ya vamos a ver un poquito más de cada uno. La salud física que sea adecuada, que no tenga enfermedades ni lesiones y la conducta que pueda expresarse, una conducta natural normal. Y ojo que de esos 5 dominios, estos físicos no son solo independientes, sino que también están interconectados con el dominio mental, ¿verdad? Y ya les voy a explicar en una de las siguientes diapositivas por qué, pero que en el dominio mental que se busca, que en vez de experiencias negativas, el caballo tenga experiencias positivas en su día a día, en su vida, ¿verdad? En sus interacciones. Y la suma de los dos, ¿verdad? Los dominios físicos, los dominios mentales, nos va a dar el estado del bienestar. Entonces, vean lo que les decía de la parte mental. Claramente, si tenemos un animal, cuando hablamos de nutrición, que le hace falta poder tomar agua o que no come lo suficiente, va a estar con hambre o va a estar con sed, ese mensaje al cerebro le da la sensación a él física. Hay un estado mental de sentir la sed, pero le está afectando, ¿verdad? En su nutrición, en su parte física. Igual en la salud. ¿Qué pasa con el estado mental cuando no hay salud? Va a sentir el animal el dolor. Igual en comportamiento hay una sensación de frustración y cuando tenemos problemas en el ambiente donde hay una mala relación humano-animal, pues vamos a ver cómo el animal siente miedo y eso le afecta a su estado mental. Entonces, como lo ven, está totalmente interconectado, ¿verdad? No hay forma de separar a los dominios del estado mental, sino que dependen uno del otro, el físico del mental, para que sea integralmente el bienestar. Y acá pues hay un gráfico que es todavía un poquito más claro y también le facilita a uno entenderlo, donde también se divide en el dominio físico y el dominio de comportamiento.
Y vemos acá el número 1 dice la nutrición, el 2 dice el medio ambiente, el 3 la salud. Y vean que el 4, que es el comportamiento el dominio de comportamiento, lo dividen en tres, ¿verdad? ¿Cómo es ese comportamiento con el entorno? ¿Cómo es el comportamiento con otros animales? ¿Y cómo es el comportamiento con el... Si entramos ya uno a uno, obviamente cuando hablamos de nutrición, pues esto no es una charla de nutrición, vamos a entrar muy en general con cada uno, pero sí lo básico que se busca en el bienestar y es no tener animales con privación de alimento y de agua, o sea, en desnutrición. Esto claramente es un extremo, ¿verdad? Tenemos un animal totalmente desnutrido en comparación con uno en un adecuado estado de nutrición, pero sí lo importante es que vean los dos extremos, ¿verdad? Para que les quede bien claro. Entonces, en nutrición, ¿qué vamos a ver? ¿Qué calidad nutricional tiene el animal y cómo vamos a valorar la calidad nutricional del animal? Por su condición corporal. Todas las especies productivas tienen una tabla de condición corporal. Esta es la tabla de condición corporal de los caballos. Esta es europea. Hay una de Estados Unidos que va del 1 al 9. Esta es la europea que va del 0 al 5. Y esta es realmente la que a nosotros nos gusta usar en la asociación porque es más clara, más directa, ¿verdad? La del 1 al 9 va como con cambios muy paulatinos que a veces es más difícil de poder determinar si está entre un número y otro. Acá es como más claro. Si la pueden ver, va del número 0 al 5, donde el animal 0 es un animal totalmente desnutrido y el animal 5 es un animal totalmente obeso. Importante recalcar que lo que va cambiando, si lo ven acá, es qué tanto se le ven las costillas al animal, qué tanto se le pueden palpar y qué tanto empieza a acumular grasa en diferentes partes del cuerpo. Cuando se valora la condición corporal, se debe de valorar al animal de todos lados, o sea, de empezar de atrás, caminar hacia adelante de un lado y darle la vuelta completa para poder yo visualizar bien cómo está enteramente ese animal, cómo se ve por detrás, cómo se ve por delante, palpar, a ver si puedo palpar costillas o si no puedo palpar costillas. Animales que están en grados de obesidad, muchas veces hasta la grasa se siente ahí, ¿verdad? Las costillas no, pero la grasa sí, se ve la grasa acumulada en la base de la cola. Y me gusta también terminar aquí en esta parte que lo valoremos muy bien, ¿verdad? Porque es una tendencia últimamente donde se busca que entre más gordo, más bonito. Y recordemos que los caballos obesos no son caballos sanos, no son caballos funcionales, ¿verdad? Entonces también tener presente eso, que aquí lo que andamos buscando es salud y que la nutrición, al igual que con nosotros los seres humanos, es importante, ¿verdad? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué cantidad estamos comiendo? Lo que me trae la siguiente filmina, ¿verdad? La dieta tiene que ser balanceada, tiene que ojalá estar un profesional detrás de esa dieta según las necesidades de cada uno de estos animales. Las diferentes fases de vida requieren diferente cantidad de nutrientes. Eh, y ahí tenemos diferentes calidades de pastos en fresco, tenemos diferentes calidades de pacas, diferentes tipos de concentrados que se pueden dar, suplementos y por supuesto el agua que nunca debe de faltar. Entonces acá el mensaje de aquí es que la nutrición del caballo va a depender mucho de la calidad de lo que se le esté brindando, de la cantidad que se le esté brindando y la disponibilidad que tenga ese animal de este producto a lo largo del día. De nada me sirve darle algo de muy buena calidad, solo un poquito y solo una vez al día. ¿Qué pasa con el resto del día, verdad? O estos animales, como les decía, que están totalmente obesos, eh, ¿qué desempeño y qué rendimiento va a tener este animal? Y cuando le toque, ¿verdad? Trabajar en el ring o cuando le toque hacer reproducción o cuando le toque ir al tope o etcétera, ¿verdad? Tengo que tenerlo muy presente que depende mucho de lo que yo esté haciendo con la nutrición de este animal, la calidad de vida que va a tener también.
En el tema del entorno, pues evidentemente como van los extremos, ¿verdad? No queremos tener un desafío ambiental, queremos buscar que el animal tenga oportunidades, que pueda elegir, ¿verdad? Si quiere estar en la sombra, si quiere resguardarse, si está lloviendo y quiere no estar en la lluvia y resguardarse, que lo pueda hacer, o sea, que tenga libre elección de dónde quiere estar, libre elección de qué alimento, qué está consumiendo, qué está buscando consumir, ¿verdad? Si lo ven aquí a este, le pusieron paca ahí abajo, está bien, está en una sombra, ahí hay paca, por ahí debería de tener agua, ojalá, pero él puede decidir si quiere estar aquí en la sombra, si quiere estar afuera, si quiere comer aquí o si quiere irse a buscar a otro sitio, ¿verdad? Entonces, ese es, en el entorno, es esa libre elección, ¿verdad? Que le damos. A diferencia de si estamos en un proceso de tenerlos en domesticación, de tenerlos encerrados, ¿qué tan bueno es eso para el caballo, verdad? ¿Qué tan bien estoy balanceando también esa parte de cuánto tiempo están cerrados, de si tienen la oportunidad, y lo vamos a ver ahorita, la importancia de la socialización? Pero en el tema del alojamiento, pues, ¿qué tan cómodo es ese espacio? Si tiene confort térmico, si hay una relación agradable entre el tamaño del animal y el tamaño del espacio, si está limpio, si tiene buena cama, si no tiene una gotera que le está cayendo, si está con paredes que llegan del piso hasta el techo y no puede visualizar nada de lo que pasa afuera, si hay luz, si no hay luz. Todos esos aspectos son importantes en el tema del bienestar, que a la hora de domesticarlos y por facilidad del ser humano, meterlos en un establo, pues yo no estoy diciendo que esté mal, lo importante es ver en qué condición está estabulado, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy manteniendo? ¿Cómo estoy buscando generar un balance para que no esté aislado y solo y sin socializar y comiendo mal y ya pueden ir viendo cómo las variables pues van incrementando, disminuyendo mucho el tema del bienestar del caballo? Entonces acá les traje un ejemplo y esto para decirles que no necesariamente lo correcto y lo bueno es lo caro, porque mucha gente dice, ay, aquellos establos que están hechos de los últimos materiales y no necesariamente quiere decir que el caballo esté bien. Y acá pues tampoco, ¿verdad? Puede ser un lugar... piso de tierra, como le dice la gente, ¿verdad? Piso de tierra, cuadras de madera y etcétera, que depende de cómo se mantenga la calidad de la cama, la alimentación, la comodidad del animal, si está seco, si no está húmedo, ¿verdad? Entonces no es de lo que yo percibo como ser humano que me parece lujoso y bonito, sino es cómo está la calidad de vida del animal alrededor del lugar donde está. Y ven acá donde estos pobres están súper hacinados, ¿verdad? ¿Qué tanto espacio tienen esos animales ahí para estar cómodos? Si alguno de ellos quisiera echarse para descansar o revolcarse, pues no podría, ¿verdad? Entonces la calidad de vida de ellos, ¿qué tan buena es? ¿Ok? Entonces esto es lo que quiero que vayan visualizando cuando se habla del entorno, ¿verdad? De dónde están viviendo su día a día. Cuando hablamos de la salud física, pues vamos a hablar de que si hay enfermedades o no hay enfermedad, o si hay lesión o no hay lesión. Y acá, pues, tener en mente cómo estoy usando las ayudas, qué estoy usando yo para entrenar, cómo lo estoy usando, con qué calidad las estoy usando. De nuevo, no, aquí no es hablar de esto es correcto y esto es incorrecto, pero sí qué tanta experiencia hay alrededor del uso de estas ayudas. Por algo se llaman ayudas, ¿verdad? La serreta, la fusta, las espuelas, inclusive algunos frenos que son muy duros, ¿verdad? De patas muy largas, muy conchos. ¿Qué tanta experiencia tienen los jinetes en la mano para poder manejar un freno de esos? ¿Qué tanta experiencia tiene el jinete en sus piernas para utilizar espuelas? ¿Qué tanta experiencia tiene el jinete en su mano para usar una fusta o para utilizar una serreta? Pero entonces, mucho cuidado también de estas lesiones que son inducidas por el ser humano. Estas prácticas que podrían ser usadas por el ser humano que están causándole las experiencias negativas a estos animales en su día a día, ¿verdad? Eh,
tener mucha precaución de si voy a usar ayuda, saber cómo, eh, buscar a alguien que me ayude, que me entrene y que se haga de manera paulatina, ¿verdad? O sea, que se prepare a la persona para usar este tipo de ayudas y que la haga de manera correcta y eficiente. En el tema de la conducta, pues evidentemente lo que no vamos a querer es que haya restricción conductual. ¿Qué es una restricción conductual? Pues cuando el animal no puede expresarse según sus necesidades. Claramente, a todos ustedes, asumo que de nuevo que tienen mucho conocimiento alrededor de los caballos, la soledad y estar encerrado en una cuadra no es una conducta natural de un caballo. Eso es restringir la conducta. Cuando salen y están en manada, cuando tienen la posibilidad de estar afuera, de estar en manada, de compartir, de acicalarse, eso es una expresión de conducta natural para un caballo. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener eso? Y ya lo vamos a ver ahorita. En tema de comportamiento es eso, ¿verdad? Lo que nos va a decir el comportamiento es qué está pasando en el estado anímico, en el estado emocional del caballo y cómo eh, yo puedo aprender a leer ese comportamiento, a leer estos gestos faciales y a buscar ese conjunto de respuestas que está teniendo ese animal a su entorno, por qué se está comportando como se comporta. Siempre le digo a mis alumnos, las cosas no pasan porque sí, siempre hay una explicación, ¿verdad? Y muchas veces la gente se guinda de la frase, es que es un mañoso, pero los caballos no nacen mañosos, los seres humanos los hacemos mañosos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esa conducta? ¿De dónde viene ese comportamiento? ¿Por qué y cómo puedo hacer yo para modificarlo? Y el comportamiento sí se puede modificar. O sea, con los caballos se puede trabajar para modificar la conducta. Son sumamente inteligentes. Lo que pasa es que hay que saber cómo trabajar alrededor de esto para mejorarlo. El comportamiento social, súper importante, como les decía, ellos necesitan estar en contacto unos con otros. Acá es un tema siempre complejo cuando se habla de los garañones, ¿verdad? Que la gente tiende a tenerlos aislados, encerrados, con esas cuadras que hablaba hace un ratito de pared de piso a techo, sin luz. Por supuesto que cuando sacan a ese garañón va a estar como loco, ¿verdad? Entonces, ojalá trabajemos alrededor de que estos garañones también tengan calidad de vida, que también puedan salir, que también puedan expresarse, que no estén encerrados todo el tiempo. Entonces, yo conozco fincas que tienen garañones que los sueltan juntos en manada, tienen manada de garañones. Ahora, es difícil si ya ustedes tienen caballos garañones acostumbrados a no estar sociales, pues no vayan mañana a soltar a los garañones juntos a ver qué pasa, porque se van a matar, ¿verdad? También es un proceso donde hay que ir poco a poco enseñándoles y entrenándolos a que se adapten a aguantarse, a soportarse, ¿verdad? A tolerarse unos con otros, ¿verdad? Pero entonces el comportamiento social también es una parte importante que nos va a decir cómo es ese comportamiento, si es adecuado o no. Aquí les traje un videito corto, importante para que lo veamos sobre la socialización. Si nos preocupa el bienestar de nuestros caballos, no podemos pasar por alto lo más importante para ellos, que es su comportamiento social. Para un caballo, estar solo es el peor castigo que podemos hacerle. Por tanto, si bien lo ideal es que estén sueltos, como estos caballos que vemos aquí detrás, y que tengan libertad para estar relacionándose y estar juntos, al menos si tenemos a los caballos en una cuadra, tenemos que procurar sacarlos para que al menos un momento al día puedan estar con otros caballos. También es muy bueno que puedan tener contacto entre ellos estando dentro de la cuadra, que puedan verse, que puedan olerse, y esto sin duda los va a mantener mucho más tranquilos. Así que procuremos siempre que nuestros caballos tengan relaciones con otros caballos. Entonces, como lo decía el compañero etólogo, los caballos son sociales por naturaleza. De nuevo, tienen 50 millones de años de ser así. No es que decidieron ser así ahora, sino que es una necesidad que traen ellos y es una necesidad que tienen para poder sentirse estables y tener
esa estabilidad emocional, mental. Ellos necesitan relacionarse con otros caballos. También conozco otras fincas donde hay caballos que son solos, que no tienen otro de la misma especie, pero sí tienen cabras y ovejas y perros y terneros y ahí está el caballo haciéndose amigo, ¿verdad? Del chancho y hasta de las gallinas, ¿verdad? Siempre van a buscar con quién relacionarse porque son sociales por naturaleza, ¿verdad? Entonces, el concepto de bienestar, como dice ahí, en un caballo que vive siempre solo no tiene sentido, es inexistente, ¿verdad? Ellos necesitan poderse ver, poderse oler, poderse tocar y estar en contacto con otros de su misma especie. Vamos a ver, dame un segundo para pasar de aquí porque siempre me hace lo mismo este video. Un segundo, ahí está. Muy bien, entonces, siguiendo con el tema del comportamiento y el tema del bienestar en el comportamiento, tenemos lo que se llama el individual de mantenimiento, ¿verdad? Eso quiere decir cuáles son esas interacciones diarias que tiene ese caballo, ¿verdad? O sea, quién le da de comer, cómo le dan de comer, si hay locomoción, o sea, si puede salir, si no puede salir, cómo es esa relación además con el ser humano. De nuevo, desde que domesticamos al caballo hace 5.000, 6.000 años, al final el que está encargado del bienestar al 100% es el ser humano. Y aquí tenemos dos extremos otra vez, ¿verdad? Tenemos del lado izquierdo una relación de humano-animal, humano-equino, donde refleja lo negativo, lo que no debería de ser, y la fotografía de la derecha, lo que deberíamos de buscar, lo que debería de ser, ¿verdad? Donde buscamos experiencias positivas. Eh, Esto es muy común, desgraciadamente, tiene mucho que ver con falta de conocimiento, falta de entendimiento, de poder comunicarse, donde si una persona, ¿verdad?, no lo logra, entonces empiezan a la fuerza a tratar de hacerlo y claramente el caballo tiene mayor fuerza que nosotros, entonces ya vean aquí que hay uno, dos, tres señores tratando de controlar y manipular a un caballo que está peleando por su vida. O sea, definitivamente ahí se ve que hay un disgusto, se ve que hay una relación negativa, a diferencia pues de esta fotografía donde hay confianza, hay gusto, hay placer, donde está inclusive suelto. Y pues eso es importante que lo empecemos también a observar, ¿verdad? Y a poder determinar cuándo hay una relación positiva, cuándo hay una relación negativa con el ser humano. Y ojo que el comportamiento, estas interacciones, cuando no son las mejores, empiezan a generarse comportamientos defensivos. De nuevo, el caballo no nació agresivo, el caballo no nació para defenderse. Él es una especie depredada que lo primero que hace, su instinto es huir, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver caballos defensivos que toman ese patrón, ¿verdad? De que quiero defenderme, entonces nos dice algo, ¿verdad? Que ahí hay algo que no está bien en bienestar, ¿verdad? Y pues tenemos estos dos extremos de nuevo, ¿verdad? Donde tenemos dos niños relacionándose con caballos y vean la diferencia entre la relación de la izquierda y la relación de la derecha. Ahí este pobre chico, pues espero que no le haya llegado el caballo porque lo va a dejar sin cabeza. Entonces tenemos animales muy agresivos que a la final la interacción con el ser humano lo hace todavía más compleja. Y pues para terminar con los dominios, el último es el mental, como lo habíamos visto en el diagrama, si se acuerda estaban los físicos funcionales, luego los emocionales, conductuales y por último el mental, que lo que andamos buscando es que tengan las experiencias positivas en el día a día con las interacciones que tengan. ¿Y qué son positivas? Bueno, que haya seguridad, compañía, afecto, satisfacción, curiosidad, juego. Y las negativas, dolor, miedo, incomodidad, debilidad, vulnerabilidad, aburrimiento, frustración, enojo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un exceso de experiencias negativas? Pues lo que empezamos a notar que es muy común en todos los centros ecuestres, desgraciadamente, empezamos a ver cambios conductuales, empezamos a ver estereotipias, aumentos de miedo y de reactividad, o sea, son animales que sobresaltan con nada, que siempre están huyendo, que se desbocan, que empiezan a demostrar que hay fobias, agresividad hacia los humanos y hacia otros caballos.
Algunos más bien se vuelven el otro extremo y se vuelven apáticos al entorno, o sea que ya no les importa nada de lo que esté pasando, no reaccionan, ¿verdad? Entonces es otro extremo de cuando le dicen es que se le aquebrantó el carácter al caballo, ¿verdad? Mucho tiene que ver con esa parte, ¿verdad? De la apatía. Y cuando tenemos exceso de experiencias negativas también, pues tenemos problemas de manejo, definitivamente, ¿verdad? Son conductas tan complejas que nos es difícil manejar a estos caballos, nos es difícil domarlos, porque un caballo cuando está en estado de frustración o de enojo o un estado mental emocional negativo, no aprende. No aprende. Es que imagínense uno yendo a la universidad o al colegio o a la escuela enojado o frustrado o molesto o depresivo, pues no van a aprender, uno no aprende, ¿verdad? Sino que está en un estado emocional en donde está bloqueado. Entonces hay problemas también en los entrenamientos, empiezan a haber resistencias y por supuesto la pérdida de la confianza. ¿Verdad? Ahí esa pérdida de confianza es importante resaltarla porque al final el pilar del manejo, el comportamiento y la relación con el animal es esa confianza. Mientras no haya confianza, no hay una relación, no hay un vínculo positivo. ¿Y cuáles son esas consecuencias del exceso de experiencias negativas? Pues son un poco lógicas, ¿no? O sea, hay más riesgos de lesión por conductas defensivas, hay riesgos para los cuidadores, para los jinetes, para las personas alrededor, para los animales alrededor. Hay deterioro, por supuesto, en el rendimiento y en la exhibición por falta de concentración. Son animales que no se pueden concentrar, que están peleando, que están molestos, que están viendo a ver cómo hacen para estallar, para explotar. Hay también problemas fisiológicos relacionados con el estrés, ¿verdad? Son animales que pasan muy estresados y el estrés crónico genera alteraciones digestivas, metabólicas, inclusive casos de cólicos y o úlceras gástricas, ¿verdad? Entonces, esto nos trae consecuencias de ese exceso de experiencias negativas. Entonces, empezamos a ver cómo nos impacta en el rendimiento del caballo a la hora de trabajarlo ya en los rings, en exposición y demás, cómo podríamos trabajar o por qué es importante trabajar para mejorar esa calidad de vida emocional, mental y física del caballo. Ahora, muchos de ustedes probablemente están preguntándose, entonces, ¿cómo aumento las experiencias positivas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces ahí es importante poder identificar si hay fuente de dolor. O sea, uno de los problemas más grandes en la conducta y en el manejo de los caballos es el dolor. Por ejemplo, un caballo que siempre bajo la silla se ha portado muy bien, pero de repente sin yo saber por qué, le pongo la silla, me subo y voy un poco, o sea, camino un poco y empieza a corcoviar, ¿verdad? O eh, hacemos paso bien, hacemos trote bien y de repente le pido el galope y empieza a corcoviar. Cuando es algo que identifico yo que no tiene nada que ver con cómo se comporta ese animal, no es normal, entonces empiecen a sospechar que puede venir de una fuente de dolor. Algo le puede estar ocasionando dolor. Entonces, este dolor o estos manejos aversivos, ¿verdad? O sea, si hay molestia, si hay dolor, por ejemplo, un caballo que tenga ese caso, digamos que a la hora de sacarlo al galope empieza a corcovear por dolor, por molestia, ¿qué haría el montador normalmente? Pues probablemente lo fustea, lo regaña, ¿verdad? Porque no es un comportamiento normal de ese animal. Entonces ahí empezamos como un ciclo vicioso, ¿verdad? El animal tiene dolor, sobrereacciona, como sobrereacciona al animal, sobrereacciona al montador y así sigue el ciclo vicioso, ¿verdad? Entonces, estar presente en conocer bien nuestros animales, qué es normal, qué no es normal, qué conductas tiene normalmente, qué conductas no son normales y empezar a identificar. Por eso ahí es importante tener un equipo interdisciplinario siempre a favor nuestro, digamos, que conozcamos muy bien a un veterinario que nos apoye, a un herrero que nos apoye, a, a
Ojalá alguien que trabaje en la parte de física, digamos, de terapia física, si fuera un problema muscular o de tendones o de ligamentos, ¿verdad? Que haya que hacerle terapia para mejorar eso y salir rápido de una lesión de esa índole, pero buscar tener un equipo interdisciplinario que podamos trabajar todos juntos, ¿verdad? Para poder buscar cómo mejorar la calidad de vida y cómo evitar que hayan esas fuentes de dolor. Las evaluaciones veterinarias, como les decía, integrales, es importante para tratar el dolor y los problemas físicos, tener estos profesionales capacitados. Y se los digo, en Costa Rica tenemos muchísima suerte y somos muy afortunados de tener una gran cantidad de médicos veterinarios especialistas en equinos de un alto nivel educativo y de formación, ¿verdad? Entonces, en el resto de Latinoamérica cuesta mucho encontrar a médicos veterinarios tan preparados como los tenemos acá, ¿verdad? Entonces tenemos de dónde y tenemos con quién, ¿verdad? Entonces sepamos a quién y cómo para poder tratar estos problemas. Programas de readaptación conductual, como les digo, uno puede trabajar alrededor de la modificación de conducta. Depende mucho, obviamente tiene que hacerse por un especialista y alguien que entienda de la etología, que entienda de comportamiento y que sepa cómo buscar hacer estas modificaciones conductuales, trabajar mucho sobre las teorías del aprendizaje de los caballos, sus refuerzos positivos, de sensibilizaciones progresivas. O sea, todo esto no son cuentos, sino que es ciencia. Esto es lo bonito de esta parte. Todo esto ya está demostrado científicamente. Entonces funciona. Aunque a veces la gente no cree, estas cosas funcionan. Es nada más de dar la oportunidad y trabajar alrededor de esto para el bienestar del caballo. Otro punto importante para las experiencias positivas es mejorar el entorno, ¿verdad? O sea, que tenga un espacio cómodo, como les decía, que pueda socializar, que pueda entrar luz, viento, que esté limpio, que tenga buena cama, que tenga forraje continuo. O sea, en estas caballerizas que dan forraje a las 6 y luego a las 6, o sea, esto no es natural para el caballo, no es un comportamiento nutricional adecuado para él. Esto va a modificar mucho la conducta y por supuesto que son experiencias negativas. Entonces, buscar cómo moverme alrededor de esas experiencias positivas en la parte nutricional también, la calidad de lo que estoy dando, la cantidad de lo que estoy dando. Buscar este profesional también, ese nutricionista que me aporte el conocimiento y me ayude con las dietas adecuadas, el ejercicio social y oportunidades de comportamiento natural, ¿verdad? Que no esté encerrado, que no esté aislado, que pueda socializar, que pueda salir. 3 puntos importantes para el bienestar es eso precisamente, ¿verdad? Que pueda salir, o sea, que haya opción de alimento, la socialización y el movimiento, importantísimo. Y capacitación de los cuidadores, capacitación de los montadores, capacitación de los dueños, capacitación de las personas alrededor de poder reconocer las señales de miedo y señales de dolor, ¿verdad? Creo que por eso es que este tipo de charla tiene un valor agregado para todos ustedes y es precisamente eso, iniciar por acá en entender por qué es esto importante, por qué el tema es importante y por qué nos va a ayudar a nosotros en un futuro para la mejoría no solo de nuestros animales, sino de nosotros mismos, ¿verdad? Es un bienestar para todos. De nuevo, sé que saben mucho de caballos, nada más no quería irme sin mencionar que aquí es donde debemos de afinar, aprender a afinar el ojo, ¿verdad? Y aprender a identificar qué estoy viendo diferente en mi animal, en su conducta, en su postura, qué está pasando en su lenguaje corporal y qué está pasando en sus gestos faciales, cómo interpreto los gestos faciales y lo sutil que son esos gestos faciales de los caballos. Y gracias a esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo prevenir a que empeore alguna condición de salud o alguna condición de dolor? Gracias a la lectura en tiempo real, ¿verdad? Estar atento en qué puede estar pasando con la calidad del día a día de vida de este animal, gracias a toda la comunicación que él pues expresa por medio de su lenguaje corporal y su expresión facial. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones del bienestar de los caballos en exposición? Entonces ya vimos un poco, como les decía al inicio, no solo se trata de la exposición o del ring o de la competencia, si estamos hablando de deporte, pero
también todo lo que está pasando fuera en la finca, cómo son esas interacciones, cómo es esa calidad de vida de este animal, qué está comiendo, si hay salud, si puede interactuar, si puede salir, qué relación tiene de calidad de vida con su entorno humano, ¿verdad? Con la relación con el caballericero, con su montador, con su dueño, con todas las personas en su entorno, qué herramientas estoy usando para enseñar, qué técnicas estoy utilizando, con qué equipo lo estoy montando, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas, como han visto, que miden el bienestar alrededor de estos caballos. Pero bueno, ahora sí vamos a ver qué implica esto en una exposición, ¿verdad? Entonces, en tema de salud física y rendimiento, o sea, lesiones y condiciones crónicas por manejos adecuados, es muy fácil que se dé, ¿verdad? Problemas con los herrajes, que no sean los herrajes correctos, o problemas con sobreentrenamientos. Ahí tenemos problemas más adelante de riesgos de cojeras, lesiones musculares, problemas dentales que afectan el rendimiento del animal en la pista, ¿verdad? Entonces, tener presente que esa parte física, mucho se puede prevenir, mucho puedo mejorar, pero hay cosas que indudablemente pueden ocurrir, ¿verdad? Pero trabajar alrededor de las buenas prácticas para evitar cosas comunes o fáciles de corregir, como por ejemplo los herrajes, ¿verdad? Buscar personas adecuadas para herrar a los caballos, que no se nos pase el tiempo del herraje. Esto, con solo este pequeño gran detalle, ¿verdad? De tener una bitácora y herrar los caballos a tiempo me va a ayudar muchísimo a la calidad de cascos y de movilidad eh, y mecánica, ¿verdad? Que va a tener y desarrollar ese caballo en el ring. El rendimiento condicionado por el estado corporal, ¿verdad? Yo, la verdad, no soy experta, no, nunca he ido a ver la competencia de Iberos, pero asumo que no voy a encontrar si voy caballos en condición corporal 0 o 1, ¿verdad? O sea, esto sería inaceptable, pero tener precaución entonces con el otro extremo de la tabla, ¿verdad? Con los caballos obesos y buscar tener condiciones corporales adecuadas, ¿verdad? O sea, que recordar que los caballos son atletas, deben de ser atletas, deben de tener una condición corporal adecuada para tener una capacidad de movimiento, energía y resistencia en la jornada de exhibición. No vaya a ser que de 2 vueltitas y ya esté excesivamente sudado y con la lengua afuera, ¿verdad? De que no tiene condición física. En el estado mental y comportamiento, ahí es un tema muy delicado porque estamos en ambientes con muchísimo estrés, que eso va a provocar comportamientos anómalos, ¿verdad? Empezando desde el transporte, ¿verdad? Ya el transporte per se para un caballo no es nada divertido. Además que conozco también transportistas que hacen muy bien su trabajo y hay otros que no hacen muy bien su trabajo y que van a grandes velocidades y frenando fuerte y como si no les importara que van con un ser vivo ahí atrás. Entonces, tener también cuidado en esas prácticas de quién está transportando el caballo, cómo lo está transportando, que no vaya a generarle malestar y más estrés todavía al caballo. La espera, la manipulación tensa, pueden todavía promover que haya más estrés alrededor de la actividad, ¿verdad? Y esto se manifiesta mucho en nerviosismo o en caballos que tienden a defenderse, pues en agresividad, ¿verdad? Entonces, caballos que son extremadamente nerviosos o agresivos durante el evento, pues ya entonces nos da un indicio claro de que hay niveles de estrés alto. Entonces, si yo conozco a mi animal, si no conozco a mi caballo, como en un estado de estrés alto, puedo buscar bajar ese estrés. ¿Cómo puedo trabajar alrededor de bajar ese nerviosismo, que no se vuelva agresivo? Porque recuerden que un caballo nervioso o agresivo en el ring o ahí en exposición, pues es peligroso no solo para él mismo, sino para otros caballos y de nuevo a las personas que están alrededor. Entonces, precaución ahí y empezar a trabajar en técnicas para poder disminuir ese estrés. Y bueno, precisamente aquí donde se hablaba de la capacidad de expresar comportamiento natural, porque en ferias pues hay carencia de contacto social en algunas ocasiones, ¿verdad? Yo entiendo que las corraletas a veces son abiertas, que pueden verse, que pueden olerse, ¿verdad? Entonces,
estar presente ahí en que si no es el caso, pues cómo hago yo para poder sacar a ese animal y que exteriorice un poco, que se mueva, que camine y que pueda socializar de manera segura, por supuesto. La idea no es aquí que ustedes se lleven ideas de hacer comportamientos, más bien ustedes buscando accidentes, ¿verdad? Pero sí que si llevaron a un caballo y lo ven tenso en la corraleta, pues que lo puedan sacar y lo lleven a caminar y a que saque energías y a que vaya a pastorear a otro lado, ¿verdad? O sea, que no esté ahí encerrado como una dinamita que va a explotar, ¿verdad? Sino trabajar alrededor de cómo mejorar eh, las posibilidades para que pueda sentirse mejor en el estado mental y comportamiento. Otro tema importantísimo es la bioseguridad y la salud pública. O sea, tenemos en estos eventos transportes que vienen con animales de diferentes lados del país y esto aumenta muchísimo el riesgo de transmisión de enfermedades. Entonces, aquí es importante que hayan reglamentos, regulaciones, que se mantengan, que se sigan al pie y que seamos lo suficientemente responsables de si tengo un animal que no está sano, no lo llevo, ¿verdad? No voy a exponer, no es justo que se expongan a otros animales porque yo soy irresponsable, ¿verdad? Entonces, tener presente que la bioseguridad es importante y ojo que también es un tema de salud público. Eh, Hay enfermedades que pasan pues de los caballos a los seres humanos, ¿verdad? Entonces también tener eso presente para evitar tener después pues mayor problema. Ahora, ¿cómo aplica el bienestar, verdad? ¿Cómo aplicar el bienestar de los caballos en las exposiciones? Pues estas son unas recomendaciones básicas, ¿verdad? Generar protocolos sanitarios, revisión veterinaria certificadas, el manejo del transporte y el alojamiento que se haga de manera correcta, con buenos proveedores de servicios, las corraletas de buena calidad, con buenos materiales, en sombra, que se controle la temperatura, que tengan agua libre consumo, el acceso a forraje, eh, que el tiempo de encierro, ven lo que les decía hace un ratito, ¿verdad? Que se trabaje alrededor del tiempo de encierro para minimizar el estrés, ¿verdad? Ojalá si yo puedo estarlo sacando, que lo pueda sacar, ¿verdad? O que de verdad tenga el acceso a ver otros animales y estar en contacto con otros animales. Importantísimo capacitar al personal, a jueces, a todas las personas involucradas, a los montadores, a los dueños de nuevo. O sea, aquí la educación debería de ir desde los pequeños a los grandes y estoy hablando de edades y de rangos, ¿verdad? Yo creo que todos debemos de ir aprendiendo temas especialmente tan importantes como el del bienestar y si ya lo sabemos, no pasa nada. Creo que siempre es bueno también ir reforzando, ir agarrando más ideas de cómo podemos ir trabajando alrededor del bienestar. Eh, Buscar si hay reconocimiento, ¿verdad? Que estas personas logren reconocer los signos del dolor y de estrés para poder mitigarlos, ¿verdad? Para poder garantizar este bienestar. Y en el tema que dice aquí de políticas públicas, pues es nada más eso, tener regulaciones y ojalá comunicarlas, porque es muy bonito si existen y de manera interna se conocen, pero si la gente externa no la conoce, no se sabe, ¿verdad? Si se está practicando o no. Por eso es importante publicarlas para también aumentar la concientización de la población, pero además la confianza del público y los patrocinadores, ¿verdad? O sea, si sabemos que estamos apoyando un evento que va a favor del bienestar animal, pues muchísima gente lo haría sin pensarlo, ¿verdad? Entonces, tener eso pues presente definitivamente. No me voy sin decirles pues que priorizar el bienestar siempre, siempre, siempre es lo primero. ¿Verdad? Siempre debemos de pensar en el bienestar y ya pues ustedes tienen el pincelazo de conocer a qué se refiere, ¿verdad? En temas de nutrición, del entorno, de la salud, del comportamiento y sus interacciones y por supuesto del estado mental de este animal. Dejarlos pues con esto que el bienestar animal no es un lujo. Quiero también que se queden con esta idea, ¿verdad? No es un lujo, no es que uno decida hacerlo porque sí, ¿verdad? Qué bonito tenerlo. No, no es un lujo, es la base de una crianza responsable, sostenible y legítima, ¿verdad? Es criar con ética, es criar con futuro para el bienestar de todos, los animales, las personas y el planeta. Entonces, ojalá
que con esta semillita ustedes empiecen también a dar el ejemplo, porque no hay nada mejor que personas que den el ejemplo para que otros empiecen a copiar. Entonces empecemos a copiar lo positivo en vez de lo negativo. Así que bueno, sin más les agradezco muchísimo por el rato, por el tiempo y espero que les haya quedado claro. Igual estoy aquí anuente a si tienen alguna pregunta o consulta, con muchísimo gusto. Y de nuevo, si quisieran alguna otra, pues charlita de algún otro tema específico, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Lisa, por toda esta información que nos ha brindado. Creo que nos ha abierto un poquito los ojos y el panorama, ¿verdad? De lo que creíamos que era el bienestar y a cómo lo podemos aplicar. Acá pues le mandan saludos, nos mandan saludos desde Nicaragua, que nos estuvieron siguiendo en la transmisión, el doctor Valverde, que excelente profesional, Dariel Garla, que le gustaría de diferentes temas también recibir capacitación. Eduardo Arguedas manda saludos, igual que Michael Gastón. Alonso García nos comenta que excelente charla, creo que la socialización debería empezar desde Potros, un desarrollo en libertad y que aprendan niveles de jerarquías en la misma manada y que también vaya de la mano con la relación de los seres humanos. Todo eso después puede minimizar comportamientos no deseados en la DOM. Y tenemos aquí también Bryce López, que muy buena información. Santiago Esteban Peraza nos manda saludos, que excelente charla. Vanessa Adams también, excelente información como siempre. Así que pues aquí son un poquito los comentarios que nos estuvieron dejando en las redes, ¿verdad? De nuevo agradecerle a Lisa ahí por toda esta información y probablemente ahí la estemos molestando para futuras charlas más específicas, que estoy segura que a partir de este webinar la gente pues va a tener más dudas y va a querer saber más de los diferentes temas. Así que agradecerle, repito, de parte de Aso Ibero y recordarles a todos los que nos siguen que tenemos las inscripciones abiertas para la Copa Rotativa de Palmares el 29 y 30 de el mes que viene, de noviembre, para que no se la puedan perder. Inscriban sus animales y pues si no nos puedan acompañar por allá para aprender un poquito más del caballo ibero. De momento pues eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima.